Hola a todos, paz y bien. Qué maravilloso sería si pudiéramos eliminar el sufrimiento de nuestras vidas, ¿verdad? Sería verdaderamente maravilloso. Esto sería el paraíso. Pero parece que es algo bastante difícil, porque el sufrimiento va íntimamente ligado al hecho de existir, a la propia naturaleza humana. Ya al nacer hay dolor, hay sufrimiento. De todas maneras, vamos a investigarlo un poco, porque yo creo que merece mucho la pena. Vamos a ver. Para poder eliminar el sufrimiento de nuestras vidas, primeramente hemos de comprender cuál es su verdadera naturaleza y la causa que lo origina. Algo que no es tan fácil como a primera vista pudiera parecer. En principio, la teoría más extendida es la de origen budista, que afirma que el sufrimiento nace del deseo insatisfecho. Existe sufrimiento en el mundo porque existe insatisfacción. Existe insatisfacción porque existe deseo. Si eliminas el deseo, eliminas el sufrimiento. Algo que parece muy simple, muy sencillo y que todo el mundo que esté un poco en el camino, todo buscador, pues conoce. Pero claro, aquí supongo que el deseo de iluminación o el de eliminar el sufrimiento, esos deseos quedan al margen de esta doctrina. Bueno, por otra parte, las religiones reveladas que han elaborado un cuerpo de doctrina como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, afirman que el sufrimiento surge del pecado, siendo pecado aquello que se desvía de los mandamientos de la ley de Dios. Una ley de Dios que en su mayor parte está basada en el derecho natural, en la ley natural. Y se dice que en el pecado se lleva la penitencia, es decir, que cuando pecas, pues viene luego el sufrimiento porque te has desviado del camino recto. Y las filosofías orientales de origen taoísta y zen atribuyen el sufrimiento a la resistencia al Tao, siendo el Tao algo imposible de describir con palabras, ya que todo lo que se puede taodar no es el Tao. Esto origina la mentalidad occidental basada en el empleo de la inteligencia y la razón. Dicen que basada en la inteligencia, en el empleo de la inteligencia y de la razón. Una confusión básica, irresoluble, y la desconcertante idea de que el taoísmo no se puede entender, sino solo experimentar desde una fe ciega en sus principios. Dejamos al hinduismo aparte, ya que debido a su complejidad, cualquier simplificación del tipo que estamos acometiendo podría inducir a confusión, aunque para el caso, en muchos aspectos más bien podría incluirse junto con las religiones doctrinarias. En cuanto al origen del sufrimiento, nosotros afirmamos, aquí en La Granja Despierta, que el sufrimiento es la resistencia a la realidad que es. La resistencia a Dios mismo. La resistencia a la realidad que es lo mismo que decir la resistencia a Dios mismo, porque Dios es la única realidad objetiva, es la única realidad que es. Yo soy el que soy, decía. El problema es que solo lo percibimos de un modo relativo y aparente, esta realidad. La percibimos y a Dios mismo solamente la percibimos de una manera aparente, relativa, pero no en su verdadera profundidad y en su verdadera naturaleza. Muchas veces por ignorancia y generamos resistencia a las cosas que son y producimos sufrimiento por eso mismo. Por ello es necesario profundizar en el camino de la realidad, hasta descubrirlo íntegramente y conocer sus leyes y designios para no oponer resistencia ni generar sufrimiento. Profundizar en el camino de la realidad es lo mismo que profundizar en el conocimiento de Dios. Algo que hoy día a la gente le suena como a chino, ¿no? Pero ¿qué está diciendo este hombre? Pues sí, si quieres empezar a sufrir poco, empieza a descubrir realmente lo que eres, y lo que eres te lleva al camino de la realidad objetiva, de lo que es, y de Dios mismo, que es lo que es. En la práctica esto se resume en que debemos intentar ser realistas en nuestra visión de las cosas y procurar verlas como realmente son y no como parecen ser o nos gustaría a nosotros que fueran. Esto no es fácil porque las energías que alimentan los egos y la personalidad se oponen fuertemente y se necesitan grandes dosis de valor y coraje para aceptar la realidad tal como es, vencer la ilusión, que siempre es mucho más placentera.
Esto es lo que constituye el estar despierto, el ser realista de verdad y estar fuera de la ilusión, estar a salvo de la ilusión, del mundo de Maya, de la ilusión. El deseo es el motor de la existencia y por lo tanto no se puede eliminar. En última instancia, el deseo más elevado es el de plenitud, que integra a todos los demás. Y solo encontraría satisfacción en la séptima dimensión del absoluto, este deseo de plenitud. Pero a cada dimensión y a cada plano de existencia corresponde su propio nivel de deseo, como bien se puede comprobar. El niño pequeño, pues su deseo es un chupete. El hombre mayor, pues su deseo ya es diferente. En nuestro mundo material tridimensional, experimentamos un tipo de deseo instintivo, proporcionado a nuestra mente instintiva, no inteligente. Así el niño desea golosinas y juguetes, el hombre mayor dinero y propiedades y el viejo salud y cariño. Las plantas, radicadas en lo que hemos denominado segunda dimensión, desean agua y sol de una forma proporcional a su mente vegetativa. Y los místicos, establecidos aún en la carne y en las necesidades del cuerpo, los místicos y los santos, experimentan de un modo natural deseo instintivo de satisfacer sus escasas necesidades materiales, que procuran reducir a lo mínimo. Pero también experimentan deseos inteligentes, intuitivos y crísticos de unión con el Ser Supremo, con Dios. Todo es cuestión de grado. E incluso el mismo Buda, que fue capaz de eliminar todos sus deseos, anheló, sobre todas las cosas, satisfacer uno, que ya hemos dicho anteriormente, su deseo de iluminación. En este sentido, tendríamos que concluir que los deseos cumplen su función motora en los diferentes niveles de la realidad, y deben ir siendo integrados, al igual que la mente, el tiempo, el espacio y la materia, a medida que los seres van evolucionando hacia la plenitud. El deseo que hay que eliminar es el que no se integra y constituye por ello una resistencia en el camino de la realidad, en el camino de la integración de todos los seres, que es el camino de la realidad. En nuestro mundo podemos ver una infinitud de deseos no integrados que obstaculizan el desarrollo natural de nuestro ser y que por ello invariablemente producen sufrimiento. Y aquí tendríamos también que estudiar el pecado. En su origen latino, el pecado era un desvío en la línea recta del surco del arado, y con el paso del tiempo pasó a significar, en su acepción religiosa más extendida, el desvío de la línea recta determinada por la doctrina revelada por Dios a los hombres. La ocupación fundamental y verdadera misión divina de las diferentes religiones, que se fundamentan en la revelación, que no deberían ser necesariamente excluyentes, sino incluyentes, consiste en transmitir fidedignamente a sus fieles la misma verdad revelada, punto, que no es otra cosa que el conocimiento de Dios y del camino que conduce a Él. Y esta verdad revelada por Dios a los hombres, contenida en las Escrituras Sagradas, interpretadas y adaptadas por sus ministros y maestros a lo largo de todas las épocas, es lo que constituye el cuerpo de doctrina de las religiones, la línea recta que conduce al conocimiento de Dios, de la que no hay que desviarse. Cualquier desvío constituye un pecado o un error que te aleja de Dios y te produce sufrimiento. Sí, te produce sufrimiento. Cuando te alejas de esa línea, el pecado produce sufrimiento. A ver si nos enteramos. Eso es lo que produce sufrimiento. El error, el pecado, en la línea recta que nos dirige hacia el Señor. Porque no hay mayor sufrimiento que el alejamiento de Dios, así como no hay mayor gozo que la plenitud en Él. Y esto es esencialmente verdadero. Así, las religiones a lo largo de los siglos han enseñado a sus fieles a transitar por la vía recta de la moral y de la doctrina, y han intentado cumplir con la divina misión de liberar a los hombres del error, del pecado y del sufrimiento. No es solamente liberarte del pecado, sino también liberarte del sufrimiento, te lo están diciendo continuamente. Porque el pecado siempre lleva aparejado sufrimiento. En el mismo pecado está la penitencia, el sufrimiento. A veces en circunstancias muy complejas y no siempre con acierto. En cualquier caso no la juzgaremos nosotros, pues creemos en la revelación y en la verdad esencial de sus enseñanzas, así como la dificultad de su cometido.
y tendemos a mirarlas con afecto y comprensión. ¿Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos? El heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. En términos relativos a nuestro estado evolutivo, el sufrimiento no es otra cosa que la resistencia a la realidad que es. Es con mayúscula. La resistencia a la realidad que es. Cuando tú te resistes a la realidad que es y a las leyes naturales que la gobiernan, surge el sufrimiento. Y esta resistencia surge del deseo establecido en una realidad relativa, no integrada, aparente y superficial, que desconoce la verdadera naturaleza de las cosas. En términos absolutos, podríamos decir que el sufrimiento es la falta de plenitud e integración con la realidad que es, mientras que todo lo que fluye y está integrado en ella genera plenitud y felicidad. La mayoría de la gente vive instalada en su realidad aparente y desconoce la verdadera estructura de la misma, de la realidad y de las leyes que la gobiernan. Se reconocen perdidos y desorientados y al tratar de satisfacer sus deseos y necesidades no hacen otra cosa que generar resistencias a la realidad que es, la mayor parte de las veces, causando sufrimiento por puro desconocimiento e ignorancia. Como muchas personas incluso niegan la existencia de una realidad verdadera y última y de unas leyes naturales que gobiernan el cosmos, porque hay muchas personas que lo niegan, sino que más bien prefieren creer en la teoría del caos, pues ni siquiera realizan un movimiento de acercamiento al conocimiento de la realidad y mucho menos profundizan en ella para evitar crear resistencias y sufrimientos innecesarios. Más bien tienden a negar la realidad que no les interesa y a crearse mundos paralelos, realidades falsas o ilusiones diseñadas a su medida, que en principio les proporcionan la satisfacción que necesitan, satisfacción inmediata, pero que a la larga demuestran su verdadera naturaleza ilusoria y temporal y terminan produciendo más sufrimiento por el simple hecho de constituir un obstáculo o una resistencia al desenvolvimiento de la realidad verdadera y de sus leyes naturales. Nos referimos aquí al mundo de la moda, los clubs sociales, la empresa, la política, los partidos e ideologías, las élites artísticas y creativas, snobs, el mundo del cine, del teatro, etcétera, etcétera. En definitiva, todo aquello que se ampara en el mundo de la ilusión y de la realidad relativa y ni pretende ni aspira a profundizar en la verdadera naturaleza de las cosas. Por lo tanto, el camino de la liberación del sufrimiento no es otro que el camino de la realidad. A medida que profundizas en ella, no solo te liberas de los errores y desvíos, pecados, que cometes al vivir en la ilusión y el desconocimiento, sino que descubres una nueva realidad, mucho más extensa y profunda, al tiempo que expandes tu conciencia, que te proporciona una nueva motivación y unas renovadas ganas de vivir. Tu mundo entonces ya no se reduce al físico tridimensional, sino que se multiplica por 7 espacios y dimensiones con sus respectivos planos de existencia que se abren como una ventana para que los experimentes. Entonces comprendes cómo la visión estrecha y superficial que tenías de la realidad circunscrita a los estrechos límites de tu mundo material, físico de la 3ª dimensión, te impedía comprender su funcionamiento integrado y te inducía continuamente a errores. Necesitabas recurrir a explicaciones mágicas o místicas, en absoluto inteligentes, para explicar lo inexplicable sobre la injusticia, la enfermedad y la muerte, que aparentemente se desbordan a raudales en el mundo. Pero una vez que vas expandiendo la conciencia y profundizando en el camino de la realidad, vas comprendiendo la verdadera estructura de las cosas, del mundo, de la vida, de la existencia y de sus leyes, y alcanzas a colegir otras explicaciones. Y poco a poco tu conciencia va descubriendo la verdad de estas cosas del mundo, ocultas tras el inefable velo de Isis. Entonces errarás menos y sufrirás menos, y simultáneamente notarás una expansión del corazón y de todo tu ser al irse despertando, desenvolviendo, diríamos mejor, tus principios superiores existenciales del ser,
la mente intuitiva, la conciencia y el espíritu. Hace recordar el lema sánscrito con que Elena Petrova Blavatsky, la aventajada escritora teósofa, iniciara su doctrina secreta: no hay religión más elevada que la verdad. Por eso el camino de la realidad, aunque pueda ser transitado de muchas formas, es el único camino verdadero hacia la liberación del sufrimiento, porque en definitiva no hay otra cosa que la realidad. Se dice que no hay un camino hacia la liberación, sino que la liberación es el camino. Y efectivamente, desde el primer instante que inicias el camino de la realidad, comienzas a liberarte de la ilusión y del sufrimiento. Ya sabes que todo es cuestión de grados y llega un momento en el camino en el que comprendes y experimentas que pocas cosas en la vida te pueden perturbar verdaderamente, porque vas integrando el deseo y solo anhelas de verdad el conocimiento de la realidad profunda. Podrás sufrir pequeñas perturbaciones pasajeras e incluso mayores, ligadas generalmente a la salud y al sufrimiento de los demás, pero de común mantendrás una tranquilidad serena e imperturbable que confundirá a quienes te rodean, incapaces de comprender la profundidad de tu ser. Los evangelios nos dicen que Jesucristo lloró al ver a su amigo Lázaro muerto y sepultado. Se trata de un sufrimiento divino, basado en la compasión y la unión de todos los seres en la consciencia de Cristo, de naturaleza profunda y universal. Este ejemplo y el de muchos otros santos que soportaron martirios y persecuciones con fuerzas que podríamos llamar sobrenaturales, nos basta para comprender la existencia de sufrimientos diferentes del ser humano, proporcionados a su nivel de ser. El final del sufrimiento humano, que es el más extendido, pero no el único que existe en nuestro mundo, no lo olvidemos, se produce cuando el hombre se libera de los deseos materiales, integra la mente inteligente y recupera el alma perdida. En ese momento, aunque su ser siga encarnado en este mundo, su nivel de conciencia pertenece a un mundo superior, de tal manera que el sufrimiento humano no le alcanza. Ella puede decir con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila: vivo sin vivir en mí lo que ya sabéis, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y esto ha sido todo, amigos de La Granja Despierta. Espero que este programa os haya gustado tanto como a mí hacerlo. No olvidéis suscribiros y dejar vuestros comentarios para continuar con este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. A todos, paz y bien.